Me llamo Marta Vega Morales. Tengo 34 años. Vivo en Valencia, en un piso pequeño con vistas a un patio interior donde las macetas siempre están a medio regar porque nunca encuentro tiempo. Trabajo como traductora freelance, vivo con mi hijo Mateo, que hoy tiene 3 meses, y paso las noches escribiendo textos que luego alguien leerá sin saber nada de mi ciudad, de mi sangre, de los ruidos que me despiertan a las 4 de la mañana. Mi vida ahora es cansada y preciosa, café siempre frío en la taza, cuerpos diminutos que reclaman, facturas que no esperan, y una memoria que a veces se me viene encima con demasiada fuerza. Estoy, además, en un punto donde lo que quiero es simple y urgente, paz para Mateo, para mí, y que la verdad deje de doler como un golpe que nunca termina de cicatrizar. Antes de seguir, si te gustan las historias reales que golpean donde duele, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero tal vez alguien necesite escucharlo. El día del bautizo comenzó con la luz blanca del mediodía pegando en las fachadas de la iglesia de San Miguel. Es una de esas iglesias con olor a cera y humedad, donde las bancas crujen como si hablaran cuando te sientas. Yo llevaba a Mateo en brazos, envuelto en una mantilla que me dio mi madre, Isabel. Ella se había empeñado en que fuera la de la familia, como si los retales pudieran coser también el tiempo. A mi lado estaba mi hermano Javier, 40 años, mandíbula dura, siempre en un punto de reserva, y mi madre, con la cara pintada porque creía que la dignidad pasa por el maquillaje aun cuando todo se tambalea. Había gente que casi no veía, tías que solo aparecen en bodas y bautizos, vecinos que asienten en los ascensores. Y el cura, el padre Andrés, era un hombre de voz baja y manos ásperas, conocido por ser ceremonioso y por su memoria para los nombres. La iglesia olía a incienso, a tierra caliente recogida en paños viejos, a unas flores que se estaban muriendo en el atrio. Afuera había ese calor pegajoso de julio en Valencia, el asfalto brillando, las ventanas cerradas, el ventilador de un bar que chirriaba como una vieja máquina. Una corriente de aire entró por un ventanuco y dejó caer un pétalo seco en la mano de mi madre. Eso, más que cualquier otra cosa, me fijó el momento, la fragilidad pequeña frente al hábito de la gente de sostener rituales aunque el mundo esté quebrado. Cuando el padre Andrés comenzó la liturgia, mi pulso se hizo un tambor en la garganta. Estaba contenta y aterrada al mismo tiempo. Bautizar a Mateo era como prometerle al mundo que yo iba a intentar ser para él algo que no siempre tuve. Mi voz temblaba cada vez que recitaba lo que me pedían, y sentía en la nuca la mirada de mi madre, como si evaluara cada palabra que pronunciaba. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. El padre Andrés, con un reverente movimiento, sacó de su bolsillo un sobre amarillento. Nadie lo conocía, parecía más viejo que él. Lo puso en el atril, junto al agua bendita. La gente murmuró, ¿qué es eso? Él aclaró la garganta y dijo, sin levantar demasiado la vista, antes de la unción, hay una petición que me fue confiada por carta. Me pidieron que la leyera en voz alta durante el primer bautizo de la familia Vega Morales tras mi fallecimiento. Hubo una pausa. Yo tenía a Mateo contra el pecho y sentí que la luz en la nave se volvía más blanca. En el banquete anterior al bautizo, no lo conté porque me parecía un gesto más de mi madre por controlar cada detalle, me habían comentado que mi padre, Antonio, había dejado una carta para momentos significativos. Antonio no había venido a la celebración, hacía 8 años que no hablábamos. Se marchó de la casa cuando yo tenía 16 y lo único que dejó fue una puerta cerrada y un silencio que se hizo habitación. El padre Andrés abrió el sobre y empezó a leer. Su voz, asombrada, vaciló en las primeras líneas y luego, como si alguien hubiera encendido un foco en el pecho de la iglesia, leyó algo que cambió el aire. Queridos Isabel, Javier, Marta y familia, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quiero que sepáis la verdad. No lo hice antes para protegeros, pero la verdad protege más que el silencio. Marta, escribió mi nombre, no soy tu padre biológico. Mi corazón se cerró con un ruido seco. Sentí la sangre huir de la cara. Oí el crujir de los zapatos de mi hermano, un suspiro demasiado largo de mi madre, y la respiración contenida de la sala entera. El padre Andrés leyó el resto. Antonio hablaba de un nombre que nunca había escuchado pronunciado en voz alta en nuestra casa. Tu madre me pidió que me marchara, decía la carta. Me pidió que me hiciera a un lado porque creía que sería lo mejor para todos. Yo me marché porque no supe cómo quedarme. Comprendo ahora que la verdad debía haber sido dicha. Marta, tu nombre de nacimiento es otro, fuiste registrada con el apellido de mi familia por conveniencia. Debes saber también,
y esto es lo que pido que quede como recordatorio de la obligación que tenemos, que la verdad implica una respuesta. No se puede enterrar. Cuando el nombre salió en la vela de la iglesia, el silencio se hizo tan espeso que el ventilador del bar de la calle se oyó lejano como si estuviera del otro lado de una colina. La familia entera se quedó helada. Mi madre empezó a repetir, sin articular, no, 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 como si pudiera hacer que las palabras retrocedieran con esa negación. Mi hermano Javier se levantó de golpe y dijo, ¿qué estás diciendo, Antonio? La carta no podía responder. El padre Andrés miró la hoja como si, por mirar lo suficiente, pudiera devolver el tiempo. Un tío mío, sentado en la última fila, se llevó la mano a la boca con los ojos muy abiertos. ¿Qué nombre? Yo solo sentía que la guagua de mi vida, la que me arrastraba cada día entre facturas y pañales, se había estrellado contra una roca invisible. Las piernas me fallaron, el aire me quemó la garganta. Mi cuerpo supo antes que mi mente, un frío que no era del templo, un temblor que me recorrió como un aviso. La carta seguía, Isabel debe tener en cuenta que hay cosas que no desaparecen con la distancia. Le pido que, por el bien de Marta y Javier, deje que la verdad salga a la luz en paz. Antonio nombraba a una mujer, mi abuela Carmen, y luego un hombre, con un apellido que yo siempre asocié a la casa de enfrente, a las tertulias y a las risas en Nochebuena. No quedan pruebas, decía, pero mi conciencia me lo exige. Podría haberme quedado callado, pero no quiero que mi nieto herede mis silencios. La familia entera se quedó helada. Yo, en el medio de todo, con Mateo que empezó a gimotear, sentí que algo en mi cabeza se abría. Era una puerta en la que había mucho polvo, recuerdos que ella había barrido bajo la alfombra. Aún con la cabeza embotada por la sorpresa, supe que a partir de esa frase el tejido que sostenía nuestra casa había cambiado para siempre. Hubo murmullos, preguntas atropelladas, el llanto de una prima que no paraba. Mi madre, pálida como una sábana, agarró la mano de mi hermano como si necesitara un ancla. «¿Cómo pudiste?», le dijo a la carta, y la carta no respondió. El padrino de Mateo, un amigo de la universidad que había venido solo por compromiso, se echó la cabeza hacia atrás, incrédulo. «Esto no puede leerse aquí», dijo alguien con voz baja. Pero el padre Andrés dejó la carta abierta sobre el atril, como si leerla fuera una obligación sagrada. Dentro de mí, entre el pavor y la incredulidad, hubo una chispa que también se encendió. Siempre supe que algo no encajaba, la manera en que mi padre me miraba a veces, con distancia, la forma en que mi madre esquivaba preguntas, las noches en que yo despertaba en mi adolescencia con un vacío que no tenía nombre. Pero nunca imaginé que la verdad pudiera salir de una letra amarillenta, en medio de un bautizo, con agua y aceite y la gente vestida de domingo. Fue como si el mundo decidiera decirme que ya bastaba. Al terminar la ceremonia, nadie supo exactamente cómo bajar del estado de estupefacción. Las fotografías se hicieron como por inercia. Se sirvió un vino que nadie probó. La sala del restaurante cercano olía a fritura y a colonia barata. La conversación fue un hormigueo de frases inconexas. Mi madre se apartó a un lado y comenzó a llorar como si estuviera deshaciendo un nudo que había apretado durante 30 años. Mi hermano me miraba y yo le devolvía una mirada que pedía explicaciones que no podíamos encontrar en el plato. Si esto te está resonando hasta ahora, un like ayuda mucho para que más personas que han vivido silencios puedan encontrar estas historias. Y si has pasado algo parecido, me gustaría que lo dejaras en los comentarios, leo todo. Cuando cerramos la velada, la carta se quedó en la mesa del padre Andrés, y nadie se animó a tocarla. Volvimos a casa en silencio, los tres, mi madre, mi hermano y yo, como después de una derrota inesperada. En el ascensor, mi madre agarró mis manos y dijo, no sé qué decir. No sabía. Su voz era tan pequeña que me di cuenta de cuántas verdades caben en una mentira bien contada. Esa noche no dormí. Me quedé mirando a Mateo dormir, y mientras su respiración era un mar apacible, yo sentía que la marea en mi interior subía y bajaba, arrastrando recuerdos, nombres, noches sin explicar. Sentí, por primera vez en años, que mi historia no sería la misma. Y supe que, aunque el silencio había protegido a muchos, también había servido para que alguien que no merece mi respeto quedara impune. La carta de Antonio, leída en voz alta en una iglesia, no solo cambió una identidad, abrió un camino que iba a exigir más de lo que yo pensaba dar. Cuando el sol del mediodía del día siguiente golpeó las persianas, el silencio en el piso se convirtió en algo físico, como si hubiera una campana invisible vibrando en cada habitación. Me levanté con la cabeza pesada,
la sensación de quien ha recibido un golpe y sigue en pie solo porque el cuerpo conoce los refrenos. Hice café. Mateito dormía aún y su respiración era la única normalidad que conservaba. Entre sorbo y sorbo, recordé la carta. Antonio había dicho mi nombre. Había en sus líneas una especie de disculpa tardía, pero más que disculpa era una confesión que exigía una limpieza que mi familia no estaba preparada para enfrentar. Mi teléfono sonó a las 9, era mi hermano Javier. Su voz no contenía reproche, solo una fatiga grande. Tenemos que hablar, dijo. Quedamos en vernos en la cafetería de la esquina, la de siempre, con mesas de hierro y olor a pan recién hecho. Mi madre pidió quedarse en casa, su mundo interior se había vuelto un rincón claustrofóbico. Supongo que necesitaba tiempo para que los agujeros se aprieten antes de permitir que alguien los toque. La cafetería estaba llena de gente, de estudiantes, de ancianos con periódicos doblados que parecían actuar como una coraza. Cuando me senté, Javier ya había pedido 2 cafés. Tenía las manos frías y la barba a medio afeitar. Me miró con una expresión que tenía algo de cansancio y otra de enfado. Esto nos cambia todo, Marta. ¿Quién era ese hombre que nombró? ¿De qué me estás hablando? Intenté explicarle lo que había escuchado en la iglesia, pero las palabras me salían torpes, como si la verdad hubiese perdido fluidez al mezclarse con el café amargo. Él hizo silencio luego de unos segundos y dijo, no puedo creer que papá, que Antonio. Sus ojos se llenaron de algo que no era solo sorpresa, había traición en su mirada, y no hacia el padre, sino hacia la mujer que nos crió, hacia la que nos había contado una historia de familia sin manchas. ¿Por qué mamá no nos dijo nada?, preguntó con un filo que no se disimuló. El nombre que Antonio había escrito resonaba en mi cabeza como un eco, don Álvaro Roca, un apellido conocido en los círculos de la localidad, un hombre que había sido vecino y patrón de muchas ceremonias. Era imposible que ese hombre estuviera involucrado en algo indigno, al menos eso era lo que todos decían. Y sin embargo, en la carta había una acusación tácita, una indignidad que no tenía lugar en la versión pública de la familia. Llamé a mi madre. No respondió. Le mandé un mensaje, ¿por qué no nos dijiste nada? Pasó un rato antes de que ella contestara, no me gusta hablar ahora. Y un rato más antes de que viniera a casa. Cuando llegó, sus manos estaban húmedas, olía a colonia y a algo ácido que no supe nombrar. Se sentó en el sofá y me miró sin decir nada por un tiempo largo. Marta, empezó, como si cada palabra fuera una moneda que no se quería gastar, si hubiera sido una acusación directa, habríamos actuado. Pero no, era todo tan confuso cuando pasó. Yo tenía miedo. Y el pueblo, ya sabes cómo son las cosas. Su voz se quebró y, por primera vez, vi la mujer detrás de las reglas, detrás de la cocina y las listas de compras, una mujer pequeña a la que la vida le exigió tapar bocas para que la casa no se desplomara. No quise que te sintieras fragmentada, murmuró. Esto no era una excusa, era una confesión de cobardía que me dolió más que cualquier ataque directo. Porque cuando una madre no protege, lo que queda es un vacío que pervierte el amor. Esa tarde llamé a una prima, Rosa, que había estado en la iglesia. Ella me contó, con vocecita baja, que había oído rumores desde hace años. Mi madre siempre dijo que la abuela Carmen tenía secretos, me dijo Rosa. Pero nadie se atrevía a nombrarlos. La familia se había organizado como una colmena, las abejas no pican la flor que da miel porque temen a la colmena. Al llegar la noticia, todo el apiñado se abrió con un zumbido confuso. A partir de allí, las conversaciones se volvieron interrogatorios y luego, lentamente, confesiones. Mi tío Fernando me llamó desde el pueblo y dijo con voz rota, mi hermana Carmen me pidió que no dijera nada. Me dijo que algunas verdades matan más que las mentiras. Y sin embargo, en los estertores de su voz había remordimiento. Ahora me arrepiento, añadió. Y fue la primera vez que entendí la profundidad del activismo del arrepentimiento, cosas que se dicen solo cuando ya no sirven para deshacer nada. Por la noche, me senté en la cocina con Mateo en brazos. La carta daba vueltas en mi cabeza como si fuera un disco rayado. Tenía preguntas que se acumulaban. ¿Por qué mi madre se quedó con la versión que me robó mi historia? ¿Qué implicaba para mí eso de no ser biológica? ¿Qué hacía que mi padre se marchara y sobre todo, por qué esperó hasta morir para escribirlo? Empecé a recordar frases de infancia, noches en que escuchaba voces a través de la puerta, un padrastro, así me lo presentaron un tiempo, que no debía preguntar, un olor a tabaco que siempre venía antes de la pena. Recuerdos que antes me parecían suyos, de mi madre, de Antonio,
ahora parecían piezas de un rompecabezas que dejaban ver una figura más oscura. Esa noche no pude dormir. Me fui al sofá con Mateo y vi las noticias en la tele sin prestar realmente atención. Un reportaje sobre víctimas de abusos en pequeños pueblos apareció y yo sentí una corriente fría subir por la espina dorsal. Me di cuenta de que mi historia no estaba aislada, se insertaba en una red de secretos que mantenían a la gente callada por miedo al escarnio, al juicio, a la pérdida de pertenencia. A los pocos días, la familia empezó a dividirse como si alguien hubiera pasado un cuchillo por la mesa. Por un lado los que querían investigar, poner nombre a lo que ocurrió, buscar documentos, hablar con testigos; por otro, quienes pedían silencio, por temor a desgarrar la reputación de personas que ya no podían defenderse. Las conversaciones en el pueblo eran como cuchicheos de gente que comparte una herida sin guantes. Mi primo Diego, que era abogado, se ofreció a ayudar. «Podemos mirar registros, actas, algo», dijo con tono profesional. Lo que él ofrecía era lo práctico, papeles, fechas, pruebas. Lo que yo necesitaba era menos tangible, una explicación para mí misma. No supe si quería enfrentar una verdad legal o una verdad personal. Quizás necesitaba ambas. En los días siguientes me fui dando cuenta de cambios pequeños pero contundentes. La gente del barrio empezó a mirar a mi madre de distinta manera. Una vecina que antes la saludaba con ánimo ahora pasaba de largo. Algunos nos mostraron una compasión llena de silencio, otros empezaron a hacerse preguntas en voz alta. Lo que antes era un rumor interno ahora respiraba en la calle. A media semana, mi hermano me llamó con una decisión: voy a hablar con algunos viejos del pueblo. Tengo que saber. Y así, como quien abre una puerta con guantes, Javier comenzó a tirar del hilo. Empezaron a llegar relatos, versiones que hablaban de una abuela guardando algo en un cajón, de una madre que se marchó un tiempo, de un padrastro que no era bienvenido a la mesa. Nada concreto, todo una madeja de historias que necesitaban ser desenredadas con cuidado. Mi cuerpo comenzó a manifestar la tensión, dolores de estómago, insomnio, noches en las que me encontraba despertando sobresaltada como si alguien me hubiera llamado por mi nombre y yo tuviera que responder con el sueño encima. Las lágrimas vinieron a veces sin aviso, en el metro, en la cocina, delante de la tele. Había un peso que no desaparecía con el paso de los días. En uno de esos momentos, mientras cambiaba a Mateo, me detuve y lo miré fijamente. Su labio inferior sobresalía con el gesto del sueño. Sentí una determinación fría y clara: no quería que nuestra historia siguiera alimentando sombras sobre su vida. Si había una verdad que cerrar, la cerraría de frente. No iba a dejar que él heredara mis silencios. Dondequiera que una herida permanece sin tratamiento, las bacterias del tiempo la infectan. En mi familia, el silencio había permitido que la infección creciera durante años. Ahora, con la carta de Antonio reventando la piel, tocaba limpiar. No sería fácil. El pueblo tiene memoria larga y dedos aún más largos. Pero por primera vez desde que se abrió la carta, sentí un atisbo de propósito: entender para no repetir. Y eso, aunque asustaba, me dio una fuerza que no creía tener. Si esta historia te conmueve, por favor comparte o comenta. A veces, saber que no estás sola en algo así es un sostén. Y si quieres saber cómo siguió todo, no olvides suscribirte, todavía hay más que decir. Los primeros recuerdos que regresaron fueron sensoriales: la textura áspera de la cocina de mi infancia, el olor a coliflor rehogada que mi madre hacía para las cenas, las cortinas que dejaban pasar el sol como una sábana de luz. Pero por debajo de eso había otra capa: sonidos que ahora cobré sentido. Voces que se callaban cuando la puerta de repente crujía, pasos que se apagaban, susurros que nunca llegaban a mi entendimiento completo. Y había una imagen reiterada: mi madre lavando platos con los hombros tensos, como si tratara de exprimir el agua de algo que no quería dejarse ver. Mi infancia no fue un incendio, ni un Edén, fue una casa con paredes finas y secretos gruesos. Antonio, mi supuesto padre, era un hombre de rutinas: salía temprano, volvía tarde y raramente hablaba de sus ausencias. A veces, cuando era niña, lo veía mirar al pueblo desde la ventana del salón con una expresión que ahora reconozco como preocupación y fuga. Isabel, mi madre, era amorosa a su manera: cocinaba, ordenaba, se aseguraba de que la casa oliera a limpio. Pero había un tono en sus pequeñas historias que yo no podía entender. Ella cambiaba de tema cuando alguien hablaba de cierta familia, o se ponía a recordar tiempos en que no era prudente abrir la boca. A los 10 yo empecé a hacer preguntas. Pregunté por mi nombre en el registro del colegio, pregunté a mi madre si mi padre se iba mucho cuando yo era pequeña.
Recuerdo una tarde en que le pregunté quién era mi abuela por parte de padre y ella sonrió y dijo, la abuela vive lejos, cariño. No importa. Eso me dejó algo como una grieta que nunca supe cómo tapar hasta que apareció la carta. Con la carta, las piezas empezaron a encajar con un ruido sordo. El apellido que Antonio nombró era el de don Álvaro Roca, el hombre que presidía las tertulias del bar del pueblo, que pagaba canastas y escuelas, que era el rostro amable en las placas inaugurales. La idea de que ese nombre estuviera conectado con nosotros como algo sucio y no condecorado tembló en mis manos como una cuerda que podía romperse de un momento a otro. Empecé a revisar cajones. Encontré fotos antiguas, una niña con cabello cortado al hogarcón, una mujer joven con algo parecido a mi mirada. Busqué en las cajas papeles, cartas, cualquier cosa que diera una pista. No había mucho, porque las palabras que podían doler se habían guardado en sobres que mi abuela tomó como si fueran sus tesoros personales. La abuela Carmen, cuando la visité, me miró con esa calma de quien guarda un mapa pero no quiere que lo consultes. No hables de estas cosas, me dijo con voz baja. Yo hice lo que pude. El pueblo no perdona y a veces callar es proteger. Su frase me golpeó como si me tiraran agua fría. ¿Proteger de quién?, pregunté. Ella negó con la cabeza. De la destrucción que viene de la verdad contada mal. Su respuesta fue una especie de confesión que no confesaba. Los recuerdos fueron apareciendo como fotografías en un álbum abandonado, noches en que mi madre se levantaba a escondidas, la vez que vi a don Álvaro en una fiesta, y su mano pareció rozarme más de lo que debía, las conversaciones cortadas que mi madre tenía con amigas en el mercado, el día en que mi padre se fue sin maleta y la casa se quedó como una cáscara. A los 15 años creí tener una pista. Encontré, escondida en una caja de fotos, una carta sin remitente. No la abrí. Tenía miedo. La vida se me complicaba con la normalidad propia de los adolescentes, institutos, primeras relaciones, vergüenzas públicas. Decidí no abrirla y, de alguna forma, eso selló una parte de mi historia con pegamento seco. En la universidad mi vida cambió, no por la revelación de secretos sino por la distancia. Fue la distancia la que, al principio, me dio aire y luego me dejó con la sensación de que algo siempre había quedado pendiente. Los silencios de mi madre se transformaron en espacios interiores que me seguían como sombra. Me casé con Hugo a los 22, intenté construir una versión de normalidad. Pero todo se vino abajo cuando supe que el matrimonio no era para mí, nos separamos con una mezcla de culpa y liberación. Me fui a Madrid por trabajo, y cuando volví supe que los años habían borrado más de lo que pensaba, un marido, algunos amigos, y fotos que mi madre había guardado en un cajón sellado. La carta de Antonio actuó como una llave que abrió muchas de esas puertas cerradas. Fue doloroso leerla y ver que, en el fondo, muchos habían preferido el bienestar social a la verdad. Me obligué a revisar mi propia historia sin romantismos. ¿Quién era yo si no era la hija biológica de Antonio? ¿Mi identidad tenía límites biológicos o estaba hecha de las cosas pequeñas, las comidas, las canciones cuando me dormía, el olor del gel de baño, que una madre ofrece sin preguntar? El proceso fue lento y lleno de contradicciones. Hablé con personas que nunca se atrevieron a decir mucho, y otras que hablaron demasiado, llenando el espacio con relatos que a veces se parecían más a una película que a hechos. Encontré testimonios, una mujer que recordaba una discusión en la casa de mi abuela, un vecino que decía haber visto a don Álvaro entrar a la casa una noche y luego salir con la mirada complicada. No había pruebas judiciales, ni querellas, ni nombres en un expediente. Solo retazos de vidas que quizá eran reales y quizá eran la imaginación de una localidad que siempre ha contado historias. Mi hermano Javier, con una mezcla de cariño y furia, comenzó a buscar documentos en archivos municipales, en registros parroquiales, en las hemerotecas. Pasó tardes en la oficina del registro de la iglesia, donde varios curas le miraban con recelo porque tocar tabúes del pueblo no era algo bien visto. Encontró expedientes que estaban borroneados por el paso del tiempo, actas con nombres tachados, y una que otra carta que hablaba de una situación complicada, sin dar más datos. Era como si el pasado hubiera sido tratado con una goma de borrar enorme. Un día, entre papeles, apareció una foto que me dejó sin aliento, una imagen de mi madre, joven, con una mirada muy similar a la mía, y al lado, un hombre con la espalda torcida que tenía algo de mi gesto. La foto estaba fechada en una época en la que, según mi madre, ella estaba casada con Antonio. El hallazgo fue pequeño y enorme a la vez, una pieza más del puzzle que, sin embargo, no resolvía la pregunta esencial. Emocionalmente fue como escarbar una herida vieja sin anestesia. Hubo noches de llanto contenido,
Tardes donde me descubrí a mí misma hablando con Mateo como si pudiera explicarle la gravedad del mundo. No te heredaré silencios, hijo, le decía, como un juramento. Al mismo tiempo, sentía el peso de la decisión. ¿Debíamos ir a la justicia, denunciar públicamente? ¿De qué serviría eso si el acusado era un muerto venerado y el pueblo dispuesto a cerrar filas? La violencia sutil de nuestras vidas había sido, en buena medida, la violencia del silencio. La carta de Antonio fue una elección tardía de la responsabilidad, pero también puso en evidencia la precariedad del cuidado que ofreció mi familia. En medio de todo eso, yo aprendí algo, que la verdad no es solo un dato fresco que se presenta y listo, la verdad es una tarea que se hace con paciencia y dolor, y que exige nombrar lo innombrable. Hubo momentos de enojo que me parecieron justos. Le grité a mi madre en una noche fría, con la lluvia golpeando los cristales, y le dije cosas que me costaron luego. Ella me escuchó sin defenderse demasiado, como si esperara ese estallido desde hacía años. Esa noche supe que, aunque la culpa y la vergüenza se mezclen con el amor, no hay excusa para poner la propia tranquilidad por encima de la verdad del otro. Esa lección me la dictó mi propio cuerpo que, al sostener a Mateo, rechazo de plano la idea de que su vida pueda ser preñada de secretos heredados. Si hasta ahora esto te ha llegado, quizás te identifiques con esa mezcla de rabia y necesidad de entender. Si quieres que continúe contando cómo enfrentamos lo que vino después, no olvides suscribirte. Hay cosas que son mejores al leerse en voz alta, con pausas y respiraciones. La familia empezó a moverse, unos pasos torpes, otros decididos. Decidimos convocar a una reunión en la casa de la abuela Carmen. La idea era poner las cartas sobre la mesa, aunque por las cartas me refiero a todo: nombres, fechas, recuerdos, fotos. Había quienes querían que todo quedara dentro, otros, como mi hermano, pensaban que la transparencia era una especie de obligación moral. Yo me debatía entre exponer mi identidad ante el pueblo o resguardar a Mateo de una tormenta que podría arrastrarlo. La sala donde nos reunimos olía a madera y a café recalentado. La abuela había preparado galletas secas. Aparcamos las sutilezas. Javier llegó con una carpeta con documentos fotocopiados. Mi primo Diego nos explicó, con voz de abogado templado, lo que se podía hacer: conseguir actas, buscar un registro que quizás demostrara lo que sospechábamos, interponer una consulta formal a archivos. La abuela miraba todo con los ojos entrecerrados como si calculara el peso de cada palabra. No queremos un juicio mediático, dijo mi madre, como intentando detener el paso de la manada. Tememos que esto destruya reputaciones y a nosotros mismos. Pero ya hay una reputación destruida, insistí. La mía. Y la de otros si esto se calla. Los argumentos se volvieron un ping-pong de sentimientos encontrados. Mi tío Fernando, que siempre había sido más práctico, dijo: paremos un momento, ¿qué objetivo perseguimos? Su pregunta fue como una tijera que cortó la discusión en dos. ¿Queríamos justicia, verdad, reparación, o simplemente cerrar la herida para que nadie más sufriese? La respuesta no era simple. Justicia, entendimos, implicaba pruebas, nombres y, posiblemente, exponer a personas que aún vivían. ¿A qué costo? Hicimos lo que nos pareció menos traumático pero más efectivo: buscar documentos, hablar con testigos que ya no formarán parte activa del pueblo, revisar archivos en la parroquia y en el registro civil. Los testimonios fueron fragmentarios. Un señor mayor recordó haber visto a don Álvaro en la casa de mi abuela en una noche donde el aire olía a lluvia. Una mujer dijo haber oído un rumor en el mercado sobre una niña que había desaparecido de una familia, que luego había sido devuelta sin explicación. Nada contundente, pero sí un entramado de voces que parecía confirmar la existencia de irregularidades. En medio de esa búsqueda, apareció algo que nos dio aire: una carta vieja, oculta en un libro, con la letra de mi madre antes de casarse. En esa carta ella hablaba de un embarazo no planeado, del temor al que dirán, de alguien que le ofreció ayuda para no tener que cargar con todo. El nombre no estaba claro, pero la letra tenía un trazo nervioso que, al ser cotejado con otras letras, parecía el de mi abuela. Era la primera vez que veía algo donde mi madre hablaba de promesas y de pago de silencios. Ver eso fue como tener una prueba que no era la prueba definitiva, pero sí un espejo donde ver que alguien, en algún momento, había intentado poner en orden la vida con arreglos que hoy me repugnaban. El proceso de reunir pequeñas pruebas me enseñó algo sobre la burocracia del tiempo: las instituciones borran, archivan, pierden. La desidia muchas veces actúa como un cómplice. Lo que no se registró con nombre o fecha se hace imposible de probar. Y sin pruebas, a veces la verdad queda relegada a la interpretación. En casa, sin embargo,
hubo una guerra de silencios y reproches. Mi madre y yo tuvimos noches de gritos que terminaban en llanto. Me decía que yo no entendía el peso que tenía su decisión. Si yo hubiera dicho, nos habrían señalado, habríamos perdido hogares y trabajo. Las chicas no regresan mucho en nuestro pueblo si pasan por lo que yo pasé. Sus argumentos, en parte, me conmovían, en otro, me sacudían. Porque la protección a través del silencio había sido una forma de sometimiento que había perpetuado la vulnerabilidad. Mi hermano, por su parte, actuó con una frialdad que en un principio me molestó. Él veía las cosas con la claridad cortante de quien no carga la culpa de proteger. Habló con vecinos, con conocidos de don Álvaro, y en algún momento le llevó a la abuela una carta que, según él, podría ser una pieza importante. La abuela la recibió con gesto impenetrable y la devolvió sin hablar. Esa devolución fue un momento clave, me mostró que algunos estaban dispuestos a proteger la memoria de los muertos, aun cuando esa memoria pudiera ser infame. Un día, cansada de rodeos, fui a ver a la hermana de don Álvaro, que vivía en un bloque apartado. Ella me recibió con cierta condescendencia. No hay nada que usted pueda cambiar, dijo. Mi hermano era un hombre respetable. Intenté interpelarla con la idea de que las verdades no se borran por el respeto a un hombre, que las acciones deben ser juzgadas sin cobijo de patrimonio. Ella me clavó una mirada y respondió, usted viene a este pueblo a remover cenizas que llevan enterradas años, ¿qué busca, hija, venganza? Su pregunta era una bala que me hizo retroceder. ¿Buscaba venganza o redención? Mientras tanto, Mateo crecía. Con cada día su rostro se abría, y yo sentía que tenía que ser clara con su historia para que no heredara odios. Decidí, en un gesto pequeño pero resolutivo, que no permitiría que su identidad se definiera por los silencios de otros. Le hablé a mi madre, si no lo hacemos por mí, hazlo por él. No quiero que viva con secretos que le pesen como piedras. Ella pestañeó, y en su cara vi el destello de algo que podía ser cansancio o entendimiento. También hubo reacciones del pueblo, la gente comenzó a escuchar en la iglesia con oídos nuevos, algunos murmuraron, otros nos miraron como si quisiéramos romper el equilibrio que mantenía las cosas en su sitio. Fue entonces cuando comprendí que la verdad no solo libera, también remueve estructuras. Las estructuras, a su vez, se defienden. Una noche, mi madre aceptó finalmente contarme algo completo, me habló del silencio con palabras que eran una mezcla de autojustificación y dolor. Me habló de cómo su madre, la abuela Carmen, había manejado situaciones que ella consideraba despiadadas pero necesarias en su tiempo. Nos dijeron que era mejor así, me dijo con la voz hecha trapo. Nos prometieron que nadie sufriría si guardábamos el secreto. Lo que me dijo sonó a una política de supervivencia que había convertido a las víctimas en guardianas de un sistema que les robó la posibilidad de nombrar. A medida que avanzábamos, también se abrió una vertiente inesperada, otras familias empezaron a hablar. No éramos las únicas con historias guardadas. Un hilo comenzó a tirar de otros hilos. Algunas historias fueron lazos de solidaridad, otras, bombas que dejaron a la vista odios viejos. Pero en ese tumulto hallé algo que me gustó, la posibilidad de que mi decisión de buscar verdad fuera también un canal para que otros liberaran la suya. En lo práctico, optamos por una mezcla de acciones. Mi primo Diego empezó a preparar un informe con las pruebas que hallamos, mi hermano se encargó de hablar con testigos, yo me dediqué a cuidar a Mateo y a sostener la tensión emocional de casa. No era una labor heroica ni épica, era trabajo cotidiano, con momentos de bronca, de desánimo, de risas que parecían milagros. Nos hicimos ojos los unos a los otros en la noche y aprendimos a no pedir perdón por nuestras dudas. Si hasta aquí te estás preguntando qué viene después, recuerda que las historias humanas rara vez tienen finales rotundos. Lo que sigue fue una mezcla de justicia pendiente y reparación lenta, porque las heridas profundas no se curan en tribunales, sino en conversaciones, en testimonios, en decisiones de no repetir.